Como siempre, para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es un gusto compartir con ustedes un ratito durante las tardes y agradecemos mucho la coordinación y la invitación. En efecto, vamos a hablar hoy sobre las reglas que rigen en el comercio electrónico, es decir, cuando ustedes ofrecen bienes y servicios a través de plataformas digitales. Listo. Recuerden que nosotros somos el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y que la Dirección de Apoyo al Consumidor es un órgano sustantivo de este ministerio. Iba a decir administración activa porque está incluido entre la administración activa de lo que llamamos la teoría del órgano en derecho público. Pero bueno, en palabras sencillas, pertenece al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, es un área sustantiva, tiene 3 departamentos. Recuerden que el departamento de la plataforma de atención al consumidor es por donde atendemos a los consumidores por los diferentes medios que les tenemos habilitados para que se contacten con nosotros y además promovemos la resolución alterna de conflictos. Todas las denuncias ingresan por ahí. El Departamento de Procedimientos Administrativos es a donde se tramitan todas las denuncias. Recuerden que ahora tenemos un procedimiento especial de protección al consumidor en el que se redujeron considerablemente los plazos de tramitación. Por lo tanto, la expectativa es que el tiempo de resolución de cada una de esas denuncias sea muchísimo más corto que lo que estaba regulado antes. Y la Comisión Nacional del Consumidor, que es el tribunal administrativo que resuelve todas las denuncias. El Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, que es el que me corresponde liderar, pues tiene un proceso que se llama Observatorio de Comercio Electrónico. A través de ese observatorio nosotros realizamos revisiones periódicas de las publicidades que se hacen en sitios web y redes sociales, de manera que detectamos si hay algún tipo de incumplimiento o distorsión de mercado en relación con lo que la ley establece, que ya lo vamos a estudiar. Recuerden que los derechos de los consumidores están resguardados desde la Constitución Política en el artículo 46 y que se desarrollan en una ley especial, que es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Esa ley es, como les mencionaba, fue actualizada o reformulada o modificada el año pasado por la Ley 10.360. Esa ley hizo que a la comisión se le ampliaran algunas de las atribuciones que tiene y entre otras cosas que me parecen importantes mencionar ahora, es que se incrementaron las multas, como lo vamos a ver más adelante. Esa reforma legal, la de la 10.360, involucró que el reglamento a la ley 7472, que es el decreto ejecutivo 37899-ME, tuviera que actualizarse. Y no solo se actualizó a través del decreto 44.400, sino que adicionalmente se le ocurrió la numeración. Entonces, eso lo comento porque, digamos, si antes hablábamos del artículo 188, ahora es el 178. Entonces, para que tengan cuidado cuando lo consulten, mi sugerencia es que estos textos normativos puedan consultarlos en la página de la Procuraduría, que es pgr.go.cr, en el apartado de Sinalevi. Con esos números que están acá, ahí van a encontrar los textos que están vigentes. ¿Pero qué se entiende por comercio electrónico? Bueno, es toda aquella acción de ofrecer, distribuir, vender, conceder el uso o el disfrute de bienes o la prestación de servicios a través de Internet u otros medios electrónicos, en redes sociales, por ejemplo, páginas web o diversas o cualquier otra plataforma digital mediante la que se utilice para ofrecer bienes y servicios a los consumidores. Siempre tiene que estar presente Internet. Y aquí quiero hacer una precisión, o sea, puede ser que la compra se realice en un solo acto o que se realice de manera diferida. ¿Qué quiero decir de manera diferida? Por ejemplo, que yo consulte, haga una consulta sobre, por ejemplo, un precio o la disponibilidad de un producto, me contesten al día siguiente. Y yo manifieste que está interesada a través de WhatsApp, por ejemplo, y vean que ahí yo consulté primero
y la materialización de ese acto de consumo se da en actos posteriores, ¿verdad? Y haciendo uso de otras herramientas tecnológicas. El Observatorio de Comercio Electrónico es ese proceso que nosotros echamos a andar en el segundo semestre más o menos del 2020. Y para ello, pues primero hicimos una modificación al reglamento de la ley 7472, en donde hicimos un capítulo con una serie de artículos para tutelar el tema de qué se le informa al consumidor que compra por esas plataformas digitales. Nosotros, por ejemplo, este año realizamos una fiscalización de enero a febrero del 2024, en donde se fiscalizaron tiendas de ropa, artículos de seguridad personal, cosméticos, electrodomésticos, instrumentos musicales, entre otros. De ellos, el 100% presentó uno o más incumplimientos a esta normativa específica que ahora la vamos a ver, y por lo tanto implementamos medidas correctivas. Cuando nosotros decimos que implementamos medidas correctivas, nos estamos refiriendo a prevenciones. Durante la pandemia, quiero decirles que en su momento la decisión que habíamos técnicamente tomado era pues informarle a la gente por medio de emisivas informativas de previo a hacer una prevención. Pero ya a estas alturas, digamos, el comercio electrónico ha crecido tanto que entonces ya sabemos que saben, hemos capacitado adicionalmente a diversos puntos de venta, pymes y además comercios grandes en este país sobre esta presentación que les estamos haciendo a ustedes de manera que ya saben qué es lo que tienen que cumplir, lo que tienen que hacer es entender y adecuar cómo le presentan esa información a los consumidores. En ese sentido, hacemos un repaso de las principales obligaciones que tienen los comerciantes, porque en derecho, vamos a ver, las obligaciones que tradicionalmente ustedes conocen y que están reguladas en el artículo 34 son obligatorias para todos aquellos comerciantes que ofrecen a través de estas plataformas digitales bienes y servicios a los consumidores. Entonces, igual tienen que informar en idioma español de manera clara, veraz, suficiente y oportuna todas las características que consideren relevantes sobre esos bienes y esos servicios. Y adicionalmente, todos esos bienes y servicios también tienen garantía. El artículo de la garantía es el artículo 43, es el mismo que aplica para cuando vamos a comprar a un punto físico. Entonces hay que indicarle al consumidor qué tipo de garantía tiene, si es la garantía mínima legal o intrínseca a ese bien o a ese servicio, que es de 30 días hábiles, o si tiene un plazo mayor, igual tiene que informarlo. Cuando se ofertan, se promocionan o se publicitan este tipo de bienes y servicios, entonces hay que indicar cuál es el precio anterior, cuál es el precio actual o cuál es ese beneficio que el consumidor obtendría si se decanta por esa oferta en el mercado. Es decir, cuál es su beneficio. Informar si las partes o los repuestos utilizados en esas reparaciones son usados, porque de lo contrario se van a presumir nuevos. Extender factura o comprobante de compra, que siempre nos preguntan, bueno, pero es que yo lo que hice fue un SIMPE. Ese SIMPE es un comprobante de pago, pero adicionalmente el comerciante tiene que generar un recibo o un comprobante como una factura. ¿La factura electrónica es válida? Sí, es válida, por supuesto, y cualquier otro comprobante que se le genere al consumidor una vez materializada la compra. Fijar plazos prudenciales para formular reclamos, respetar las condiciones de la contratación, cumplir con las normas de calidad y acatamiento obligatorio. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque si usted ofrece textiles, tiene que cumplir con el reglamento de etiquetado de textiles. Si usted ofrece juguetes, tiene que cumplir con el reglamento de juguetes. Si ofrece calzado, igual ese calzado tiene que cumplir con el etiquetado de calzado, de manera que no se generen esas distorsiones de mercado para aquellos comercios que sí cumplen y que no ofrecen por estas vías digitales, pero cumplen con esos
reglamentos. Es parejo el asunto. Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o repuestos. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene que saberlo de manera previa, porque en el momento en que se le dañe la cosa, no va a tener a dónde repararlo ni va a conseguir repuestos. Entonces, si él consciente la compra, a pesar de esta información, pues entonces ya sabe que tiene una vida útil determinada. Eso que les acabo de mencionar está tutelado o resguardado por un principio que se llama el principio de equivalencia funcional, que es justamente lo que en esa imagen que ustedes están viendo, que es un punto de venta físico y un punto de venta digital, el consumidor tiene exactamente los mismos derechos, de manera tal que no se los puedo hacer denegar o hacerlos nulos porque compre a través de una plataforma digital. Este es el capítulo que les mencionaba del decreto 37899, en donde, por ejemplo, aquí voy a mencionar algunos que me parecen importantes, como la información sobre el comerciante. Hay que saber a quién le estoy comprando, si es persona física, el nombre, el número de cédula, el número de teléfono, un correo electrónico, ¿verdad? La información sobre esos bienes y servicios. Cuando nosotros empezamos a hacer esas fiscalizaciones, uno de los aspectos que el consumidor más reclamaba era que informaran el precio, porque cuando un consumidor digital anda viendo cosas, lo hace de manera muy rápida o anda buscando algo, quiere encontrarlo de la forma más rápida posible. Entonces, ahí hay una oportunidad de negocio siempre y cuando la información esté dispuesta al consumidor. Vamos a ver, no se pueden poner opciones preseleccionadas para el consumidor. El consumidor siempre tiene que manifestar su voluntad. Tiene que haber un proceso de confirmación de la compra. Vean que estoy en un supuesto en el sitio web. Voy echando en el carrito, voy metiendo cosas en el carrito, voy escogiendo y después yo tengo la opción de revisar qué fue lo que puse en ese carrito, sacar lo que no quiero, pensar bien, ¿verdad? Si quiero comprar lo que dejé en el carrito, porque después viene el proceso de perfeccionamiento del contrato, que es cuando yo ya decido comprar y pago, de manera tal que se le tiene que generar un comprobante de pago al consumidor. Por supuesto, toda esa experiencia de compra tiene que darse de manera segura y eso es una responsabilidad del comerciante. Y pues los términos bajo los cuales compré, cuándo me van a entregar, dónde me van a entregar, y son esas posibilidades que el consumidor tiene y que tiene que informar el comerciante para que el consumidor tenga eso claro. Después tienen que darle la opción para reclamaciones y esto tiene que el comerciante asegurarse de darle respuesta a esa reclamación y de no manipularla, que yo creo que eso es muy importante. Y posteriormente, bueno, viene un tema de protección de datos personales, que eso hay una ley especial que lo resguarda, así como aquello de las comunicaciones electrónicas no deseadas. Y si el consumidor acepta, digamos, recibir publicidad, de igual forma, así como lo aceptó, tienen que darle la posibilidad de salirse o de decir que ya no la quiere recibir de manera fácil y sin ningún cuestionamiento. Entonces vean cómo el comportamiento del comercio electrónico en Costa Rica nos llevó a nosotros como Ministerio de Economía a hacer algo más. Y hoy les vengo a contar que nosotros en el 2022 hicimos la primera encuesta sobre el consumidor digital en Costa Rica y lo hicimos a través del Observatorio de Comercio Electrónico. Para ello llegamos a un acuerdo con un organismo internacional y con la UCR, de manera tal que se contrató a la UCR, al observatorio, y de esta forma pudimos realizar esa encuesta en 1.210 personas entrevistadas, mayores de 18 años y que tenían teléfono celular. ¿Cuál fue, digamos, el foco en el que nos
concentramos, primero si las personas tenían conocimiento de la materia de los derechos del consumidor y de los deberes en el contexto del comercio electrónico, la experiencia de compra que habían tenido utilizando estas plataformas digitales y si en algún momento habían sido objeto de estafa o de intento de estafa, o ellos o alguna persona, digamos, cercana o allegada. Y entonces vean qué interesante, porque los resultados que aquí les estamos exponiendo es que las personas que compran por uno de estos medios electrónicos, vean que el 48.5 dijo que sí, pero el 51.5 dijo que prefería ir a un establecimiento comercial. De manera que, aunque están muy parejos, ¿verdad? Esto nos dio a nosotros una idea de que todavía al consumidor le gusta tocar, le gusta ver, le gusta probarse, le gusta tener, digamos, una visión distinta. Sin embargo, hay otra proporción, digamos, de la población que compra más utilizando estas plataformas digitales. Entonces, vean aquí las respuestas, que un 36.7% no está interesado en utilizar esa alternativa, pero saben que yo he analizado esto y creo que es porque no saben cómo usarla o sienten inseguridad a la hora de usarla, que eso lo dice aquí también las respuestas, porque no sabe cómo hacerlo, porque desconfía de los medios de pago, porque no cuenta con las herramientas tecnológicas para hacerlo, porque desconfía que no le entreguen los bienes o servicios y desconfía que le entreguen algo distinto a la publicidad o desconfía de la identidad de las empresas. Entonces, lejos de, digamos, tal vez entender que esto no es una oportunidad de mercado, más bien sí lo es, pero hay que reforzar, digamos, el que es seguro, pero entonces tengo que darle una plataforma segura al consumidor y mostrarle cómo se puede comprar por esos medios de manera segura. Vean que todo esto redunda en el tema de la seguridad. Ahora, ¿qué dispositivo utilizan más? El celular. El segundo, la computadora y en el tercer rubro tenemos la tablet. Ahora, ¿cuáles son esos bienes o servicios adquiridos al menos una vez mediante alguna plataforma digital? Esto nos da una idea de qué es lo que les gusta consumir a ese 48.5%. Y entonces tenemos que son alimentos preparados en restaurantes con un 78.2%, entretenimiento con un 65%, ropa o calzado con un 56.9%, productos de cuidado personal en un 44.9%, servicios de entretenimiento como teatros o cines, arriba más bien se refería a aplicaciones. En los teatros tenemos un 38.5%, servicios turísticos como tours, viajes o tickets un 38.4%, servicios educativos en un 38%, abarrotes y productos frescos en un 35%, artículos tecnológicos en un 34%, pero también consumen productos cosméticos en un 28%, bisutería o joyas en un 28%, 27%, perdón, los productos de limpieza en un 24% y electrodomésticos y línea blanca en un 22%, juguetes y hobbies en un 18% y muebles en un 6.9%. Esto a ustedes les puede dar una visión de qué es lo que el consumidor digital se inclina por consumir más. ¿Qué revisar al comprar por medio de comercio electrónico? Bueno, yo tengo que informar la información del comerciante, ¿verdad? Como esa plataforma tiene que dar esta información. Entonces, es responsabilidad del comerciante incluirla y el consumidor tiene que saber el nombre o la razón social o el documento de identidad o de cédula jurídica, si es persona física o es jurídica, ¿verdad? Entonces, aquí hay que hacer la diferencia. ¿Dónde está la ubicación geográfica principal, el domicilio social, el teléfono, el correo electrónico y otros puntos de contacto, así como la información, el registro del nombre del dominio del sitio web y cualquier otro registro de gobierno e información de licencia pertinente? Aquí tenemos un ejemplo de información de bienes y servicios. Aquí tenemos que la ley establece que se puede indicar las características reales, la naturaleza, la composición, el contenido, la fecha de caducidad, el peso cuando corresponda, el país de origen, cualquier otro dato que sea determinante. Aquí hay un ejemplo que es de un tratamiento de color, chocolate para el cabello, y dice que
el precio es de 8.500 colones, IVA incluido, y hay un cintillo que dice imágenes con carácter ilustrativo. ¿Qué significa eso? Que además de que hay 23 disponibles, que le pueden entregar uno que no es igual a ese. Y eso significa que la publicidad deviene engañosa y que hay un incumplimiento de contrato y por lo tanto la información induce a error, engaño a los consumidores. La información sobre la transacción, dice la ley, que tiene que generarse un sistema de tratamiento de reclamaciones, que era lo que ahora mencionaba, que no todos lo tienen, y es algo que nosotros siempre revisamos y que les exigimos que les habiliten. El procedimiento de pago, de entrega y de ejecución del el contrato, la fecha para la entrega del bien al inicio de la prestación del servicio, términos del contrato, el recordatorio de la garantía legal y las condiciones para hacerla valer, las condiciones, el plazo y el procedimiento para ejercer el derecho de retracto, que ahorita más adelante vamos a ver en qué consiste el derecho de retracto, las condiciones, si procede también la existencia de esa asistencia postventa, pero eso necesariamente tiene que darse porque los actos de consumo están compuestos por 3 etapas. La etapa previa, que es toda la información que me generan para incitarme a consumir cuando efectivamente se da el perfeccionamiento de ese acto de consumo y después viene todo lo posterior que se relaciona con el tema de la garantía, ¿verdad? El servicio postventa. Entonces, siempre tenemos que informarlo, después la duración del contrato cuando proceda y el plazo mínimo de duración, si el contrato es de duración indeterminada o se prorroga las condiciones para su resolución. Bueno, nosotros le preguntamos a los encuestados que si conocían el derecho de retracto y nos dijeron, sí, sí lo conocen, ¿verdad? Pero bueno, hay un plazo que la ley establece. Entonces, el 31.8% sabe que puede dejar sin efecto las compras bajo algunas condiciones, pero no tenían claro el plazo y vean la respuesta. Unos dijeron el 3.7, dijeron que eran 8 días hábiles, el 1.9 dijo que eran 15 días hábiles y el 9% dijo que eran 30 días hábiles. Lo cierto del caso es que son 8 días hábiles. En este otro recuadro tenemos que el 8% dice conocer realmente los requisitos para dejar sin efecto las compras o hacer efectivo el derecho de retracto. Entonces, vamos a ver cuáles son esos detalles que hay que seguir para dejar sin efecto o para más bien reclamar ese derecho de retracto. Primero, que las personas consumidoras tienen un plazo de 8 días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la venta para ejercer el derecho de retracto, que deben enviarlo por escrito al domicilio del comerciante o al correo electrónico establecido en el contrato, dejando constancia de ese envío y de la entrega del producto. Y tercero, que puede presentarse personalmente en el domicilio a dejarlo, a solicitarlo, a ejercer su derecho. Y en cuarto lugar, tenemos que en comercio electrónico el derecho de retracto debe ser ejercido por el mismo medio que se utilizó para manifestar su consentimiento, es decir, que se puede hacer en línea, en el caso del comercio electrónico. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando el derecho de retracto no aplicaría, cuando esos bienes por la naturaleza son consumibles o perecederos. 2, si los bienes que por su naturaleza no puedan ser luego revendidos una vez que hayan sido instalados o usados. 3, cuando los bienes importados por encargo especial, de acuerdo con las necesidades propias del consumidor, tampoco procede el derecho de retracto y los bienes confeccionados o elaborados a la medida. Esas son las excepciones para cuando no aplica el derecho de retracto y por supuesto aplican cuando los consumidores compran por estas plataformas digitales. Aquí tenemos un ejemplo que me interesa enseñarles de buena práctica, que es la información sobre el precio. Vean que ahí se indica el precio total, se informa el tipo de cambio del Banco Central, aunque el precio está en dólares, y se detalla el desglose del precio. Entonces, esto es una buena práctica. El proceso de confirmación de la compra es que el comerciante debe garantizar que el consumidor conozca de manera previa y suficiente
ese momento en el cual se requiere que confirme la transacción y los pasos para completarla. Y tiene que darle esta posibilidad para que él revise, recuerden, para que él vea a ver qué fue lo que echó en ese carrito. Durante el proceso se debe presentar un resumen de esa transacción que permita que el consumidor verifique, revise, modifique su acto de consumo, corrija errores y decida si quiere continuar o no con la compra. Para procesar esa transacción se debe contar con el consentimiento expreso del consumidor en todos sus términos. Aquí tenemos un ejemplo de perfeccionamiento del contrato, donde recuerden que los contratos que se hacen por medios electrónicos quedan perfeccionados desde que se recibe la aceptación por parte del consumidor. Y cuando hay consentimiento, cuando ha tenido de previo acceso a las condiciones generales del contrato y ha expresado en términos muy claros y comprensibles e inequívocos que los acepta y que ha contado con la posibilidad de almacenarlos digitalmente o imprimirlos, que eso es muy importante para nosotros para que no se le olvide a qué fue lo que aceptó. Aquí hay un ejemplo donde se informa de modo claro o previo los términos y condiciones, se solicita la aceptación del consumidor, o sea, tiene que darle check y después que le brinda la opción de descargar los términos y condiciones para que los pueda guardar de manera digital. El comprobante o la factura. Vean que persiste, aunque compremos por plataformas digitales, esa obligación para los comerciantes. Entonces, está obligado a enviar ese comprobante íntegro, preciso, duradero de la transacción por vía electrónica o cualquier otro medio de comunicación acordado previamente por las partes, que debe indicar esa factura. Bueno, el nombre, la dirección exacta, el teléfono, cédula de la persona física o jurídica, que es el comerciante, la identificación de los bienes y servicios. Y aquí quiero hacer un hincapié porque vieran que a veces ponen artículos varios y uno dice, bueno, pero ¿qué fue lo que compró? Pero en todo caso, el consumidor no pierde su derecho, ¿verdad? El consumidor nos puede decir que compró, no sé, una cartera y nosotros decimos, ok, fue la cartera, le costó tanto. Em, y ese es el precio, pero la información vamos a ver, que se constata, que se describe en cada una de estas facturas o de estos comprobantes de venta es responsabilidad del comerciante, no es algo achacable al consumidor. El plazo de entrega también, o sea, ¿quién es el que informa ese plazo de entrega y quién tiene que respetarlo? A veces nosotros hemos tenido casos aquí y eso es uno de los aspectos más denunciados por los consumidores y es que le informaron así un plazo que era de 3 a 10 días y se lo entregaron 20 días después de la compra. Entonces ya ahí hay un incumplimiento, hay un incumplimiento de contrato para el consumidor y por supuesto eso genera que la información que está dispuesta en el sitio web, en la red social, sea engañosa, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ahora, si no se indica ningún plazo, pues aplica eso que está ahí, 24 horas después de la compra, de acuerdo con el artículo 465 del Código de Comercio. O sea, quedaría obligado a entregarlo al día siguiente. Si el comerciante no cumple con este plazo, se entenderá que ha incumplido el contrato y que debe devolverle el dinero a los consumidores, que esto es algo que ha costado que los comerciantes digitales entiendan. Tienen que devolverle el dinero al consumidor. Otro aspecto que es importante es que el consumidor es quien debe seleccionar libremente las prestaciones que desea incorporar en el contrato o si desea suscribirse a mensajes comerciales que sean recurrentes, que era algo que les indicaba. Aquí hay una práctica que es inadecuada que nosotros hemos detectado y es que ya viene prechecado por el comerciante. Y no, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que dice la suscripción a boletines de correos electrónicos es voluntaria, ¿verdad? Como debe de ser. O sea, si yo lo quiero recibir, indico ahí mi correo electrónico, de lo contrario, no tengo por qué hacerlo. Pero no puede venir
marcado de previo por el comerciante. Reclamaciones y evaluaciones, que esto es algo que hemos corregido de manera constante porque no están dispuestos una pestañita, un espacio, ¿verdad? Dentro de, para poder que los consumidores hagan este tipo de reclamo y que les sea atendido. Entonces, hay que tenerlo. Ahora, aquí tenemos 3 casos que quise compartir con ustedes que recibimos en la plataforma para que ustedes vean lo que los consumidores en la vida real vienen a denunciar. Aquí, por ejemplo, en el primer caso, nos vinieron a denunciar que se metieron, ¿verdad? O visitaron estos sitios o esta plataforma digital, compra unos zapatos tenis por medio del sitio web, cancela el monto con su tarjeta de débito, es decir, que hubo perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, al día siguiente el comercio cancela la orden por falta de inventario y no le reembolsó el dinero de inmediato, lo cual está mal. Permítame un segundo, por favor. ¿Sí? Que pase, gracias. El segundo caso es que hizo una compra en un sitio web en el cual se informaba un plazo de entrega entre 4 y 8 días. No obstante, luego de más de 15 días no le habían entregado el artículo y el servicio al cliente del comercio, no le daban respuesta. El tercero es que compró 4 artículos desde una página en línea, pero cuando recibió su pedido únicamente recibió 3. Vean que en estos 3 casos hay un incumplimiento de parte del comerciante. Esto automáticamente lo que genera es que en el primer caso le tienen que devolver la totalidad del dinero. En el segundo caso, el consumidor no está obligado a recibir en un plazo distinto del que le fue informado. Y en el tercer caso, si no le entregan el 4 artículo, tienen que devolverle lo proporcional. Ahora, todos estos casos, lo bueno es que se resolvieron en la plataforma a través de la resolución alterna de conflictos en su modalidad negociación a distancia, de manera tal que pudimos facilitar que los consumidores tuvieran una solución a esta controversia. Y con eso yo doy por concluida mi intervención.